Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Un amigo nos escribe y dice: Pastor, le agradezco su amable atención. ¿El evangelio solo se predica en Colombia para el mundo? No, el evangelio se predica desde Colombia para el mundo. Y en el mundo para Colombia y el mundo. Me explico. Hay predicadores en este momento en cualquier país del mundo, incluyendo aquellos países donde se da una gran persecución contra los cristianos. Corea del Norte. En Corea del Norte, China. En Cuba, en China, en los países de Medio Oriente. De Medio Oriente, donde pues hay una cultura totalmente diferente. Allá hay una semilla, allá hay una antorcha, allá hay alguien que predique a Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios, se están abriendo puertas en Dubái, por ejemplo. Hay ya un grupo de hermanos en Dubái. Sí, señor. Sí, señor. Muy bonito. Colombia tiene más de 40 misioneros en el mundo. Sí, señor. Pero no es la única denominación. No es la única. Hay organizaciones. En el reciente pasado, un amigo me ha invitado a dar unas conferencias en Estados Unidos y su misión tiene más de 170 misioneros en el mundo. Ahí está. Digo que si fuera 70 países que están siendo permeados con el mensaje de Dios. Si la iglesia pentecostal fuera la única, nos faltaría mucho camino. No, totalmente. Exacto. Pero Dios tiene quien le predique en cada país. Así es. Sigamos. Sí, señor. Muy bien, hermano Carlos, nos preguntan. Dios los bendiga. Cuando un hermano se enoja o está en desacuerdo con el pastor, ¿está bien cambiar de congregación? No. Lo que está bien es que replantee su conducta y se ponga de acuerdo con su pastor. Aquí hay un caso que vale la pena analizar, y es que a veces los pastores queremos que los cristianos sean como es el pastor. A veces los creyentes quieren que el pastor sea como piensa el creyente. Y se nos olvida que somos diferentes. Sí. Y yo hago este comentario, pastor. Ojalá que no le vaya a pasar a usted. Amén, amén. Algún día escuché a un pastor diciendo: tengo muchos enemigos en la iglesia. Wow. Yo me he sorprendido, porque tengo 44 años de pastor y yo no he tenido ni un enemigo en la iglesia. De verdad. Me he encontrado con gente que piensa diferente a mí. Que es distinto, otra cosa. claro que sí. Y que además es una bendición. Claro. Porque en la diversidad de pensamientos está la riqueza cultural, teológica, espiritual. No en vano dijo Salomón que donde hay multitud de consejeros, allí hay sabiduría. Ajá. Entonces ni los creyentes ni los pastores deben de entrar en momentos críticos por puntos de vista, ya sea en la administración o en el área teológica. No, el deber de cada uno de nosotros es plantear lo que la Biblia dice y vivir nosotros nuestra vida cristiana cada uno, entendiendo que nuestro supremo es Dios. Amén. Entonces, si yo tengo un punto de vista diferente al de mi pastor, pues yo debería sentarme con mi pastor y decirle: venga, es que hay algo que yo no entiendo, necesito que me oriente. Y el pastor lo va a orientar. O a lo mejor usted mismo puede orientar al pastor. Y yo se lo digo porque a mí me han instruido hermanos de la iglesia. Me han hecho ver de que estoy equivocado en mi procedimiento. Y yo no tengo problema en pedir perdón o aceptar que estoy equivocado. Y bueno, al final Dios nos permite estar en la universidad más grande del mundo, donde el decano es Jesús. Sigamos, hermana Mercedes. Pastor, si Dios ya tiene en su plan de salvación el que va a ser salvo, porque Él lo sabe todo, ¿por qué manda a esforzarnos? Es que una cosa es que Dios nos tenga en el plan de salvación.
Otra cosa es que yo me acoja a ese plan. Ahora bien, en el plan de salvación Dios hace lo que yo no puedo hacer y me deja a mí hacer lo que yo debo de hacer, que son cosas totalmente diferentes. Y les voy a colocar ejemplos. Dios pudo colocar, yo qué sé, un ducto que viniera desde el cielo a la boca de cada israelita y le llegara el maná. Pero los mandó a recogerlo cada día. Así es. O sea, yo hago el maná, pero ustedes tienen que buscarlo. Exacto. Cuando entramos en este campo de la salvación, lo que Dios tenía que hacer para salvar a toda la humanidad, ya lo hizo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero de ahí para allá le toca al hombre. Claro. ¿Qué? Oír la voz de Dios, abrir la puerta, recibirlo como su salvador personal y esforzarse en el campo de la renuncia al pecado, a los deseos mundanos, para vivir una vida sobria y justa delante de Dios. Sigamos. Amén. Hermano Carlos, nos preguntan, Dios los bendiga. Tengo una pregunta. ¿Qué es el Armagedón? Es un periodo que se va a dar en la semana 70 de Daniel, una guerra no pequeña que se va a librar, donde la sangre subirá hasta los cabezos de los caballos. Algo así como la gente, o mejor, los caballos en la guerra nadarán en la sangre de los humanos. Esa será la tercera guerra mundial. Pues no es como una exageración. No, pero así está escrito. Sí, está escrito. Estamos diciendo lo que está escrito. Habla de la magnitud de la guerra que va a haber. ¿Ya? Puede ser un hipérbole. Exacto. Sí, pero estamos diciendo lo que la Biblia dice. ¿Es lo mismo que God y Magog? Pues tiene que ver, está relacionado. Y sin duda alguna, a los cristianos no debe de preocuparlos, pero sí debe de preocuparlos. No debe de preocuparnos porque cuando eso se dé, la iglesia ya no está aquí. Pero sí debe de preocuparnos porque es necesario estar preparados para que antes que eso suceda, el Señor venga por la iglesia y nos podamos ir con Él. Amén. Si a un hermano se le da bastante dinero para que trabaje y se compromete a dar mensualmente unas ganancias, pero pasan los meses y no da nada y con mentiras se justifica, ¿está mal que se demande para que él pueda responder, ya que gran parte del dinero se le debe al banco? O sea, es que es muy interesante. A un hermano se le entrega... Han conseguido un dinero, un crédito en el banco y lo han distribuido entre creyentes, ¿será? Se le dio a una persona, a un hermano... Para que lo trabaje y él se comprometió a dar ganancias mensuales. Bueno, el responsable es el pastor. No, pero se habla de una familia cristiana. No por eso. Pero ¿por yo qué? no... A ver. Yo creo que ninguna familia en la iglesia se va a hacer un crédito para entregárselo a otro para que lo haga producir. Sí, se da porque si por ejemplo, déjeme yo creo que no ha entendido la pregunta. Yo he entendido, a ver, le voy a decir lo que yo entiendo. Alguien ha hecho un crédito en un banco y se lo ha entregado a un determinado persona para que él lo trabaje y que va a entregar ganancias mensuales. Pero deberían de ser más explícitos. A ver, si es una familia como tal la que ha hecho el crédito y lo ha entregado, pues creo que no debe de demandar al otro hermano. Es lo que debes de aprender a no volver a cometer ese error. Por ahí se dice en mi tierra que el que presta lo que tiene es porque no lo necesita. Y si presta lo que no tiene porque es del banco, pues imagínese. Entonces hay más que responsabilidad del que recibió el dinero para ponerlo a producir, es el que se hace el crédito con esa ambición. Si es una familia particular, yo creo que ahí lo que hay que hacer es sentar en un acuerdo y buscar una solución. Yo le recomendaría, si es una familia ajena a un ministerio, pues que se sienten con el pastor y hablen y pongan tiempos y cantidades
Tener una deuda no es delito, pero el no pagarla sí es un delito. Ahora, si usted, por la ambición, fue y se consiguió un crédito y se le entrega otro para que produzca, pues el responsable ante el banco es usted. Usted es el que tiene que responder. Y que demandar al hermano, pues usted no sabe qué pasaría en la vida del hermano. Entonces es bien interesante. El consejo que yo daría más es: deje de conseguir dinero prestado para prestarlo a terceros cuando usted no puede estar pendiente del manejo de ese recurso. Y si es una iglesia que ha hecho un crédito a través del pastor y lo entrega a creyentes, pues el responsable es el pastor. Él debe responder ante el banco. Siga. Amén. Pregunta: bendiciones para toda la mesa de trabajo. Mi pastor de la congregación me ha proyectado para servir en el santo ministerio. A partir de este momento, ¿cuál puede ser su recomendación, hermano Carlos, para mí? Le recomiendo por ahí unas 9 cosas. La primera, que para entender el llamado deben de hacer 3 cosas. 1, la visión. 2, la compasión. Y 3, la acción. Una persona llamada al ministerio debe reunir esas 3 cosas. Visión, compasión y acción. ¿Y por qué hago ese comentario? Bueno, porque muchas personas pueden ser llamados al ministerio por amistad. Algunos pueden aspirar al ministerio por pertenecer a un estatus, que entre otras cosas está desenfocado. Claro que sí. Porque el ser pastor no es ser superior a nadie, es ser siervo de todos. Entonces, cuando se invierten los valores, se cae en el error y se piensa que ser pastor es la oportunidad de estar por encima de todos. Jesús dice que el mayor debe ser el servidor. El servidor. Que sirve. ¿Cierto? Puede darse inclusive como escuché a un pastor decir: yo creo que a mí me mandaron al ministerio porque yo era un problema en la iglesia. Sí, es verdad. Yo lo escuché. Entonces, cuando esos fenómenos se dan, es importante que el llamado a ese oficio tan sagrado piense primero si tiene visión por los perdidos, si tiene compasión por los perdidos y si está dispuesto a entregarlo todo para predicar a Cristo a favor de los perdidos. ¿Está claro? Claro. La segunda tanda de 3, porque ya dijimos 3. El llamado debe de entender para qué lo llama Dios. Entonces, lo llama para que esté con Dios, para que vaya a predicar, para que sane enfermos y libere a los endemoniados. Son las 3 razones del llamamiento. Las primeras 3 son: ¿cómo entiendo Dios que Dios me llama? La segunda: ¿para qué me llama Dios? Para estar con Él, para predicar y para sanar y liberar a los endemoniados. ¿Está claro? Lo tercero, el tercer grupo de 3. ¿Cómo puedo yo entonces ejercer ese ministerio? No lo puedo hacer por mi propia cuenta, no me puedo autoproclamar. Entonces requiero 3 gracias. 1, la de Dios que me llama. 2, la de mi pastor que descubre en mí ese llamamiento y lo confirma. Y la tercera, la gracia de la iglesia que lo envía. Pastor, yo quiero hacer una intervención. Pero ¿no le parece que es bonito eso? Intervenga. En este momento me doy cuenta que hay un problema con un muchacho que lo promocionan al ministerio. La esposa dice: a mí no me gusta eso. Él me dice que debemos ir, que porque es un mandato de Dios. Entonces, ¿hay qué? No, el problema ahí es de él. La hermana no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque de todas maneras los seres humanos tenemos que respetar los derechos del otro.
Y en ese campo, el hermano que está siendo candidatizado al ministerio tiene posibles opciones. Número 1, hable con su superior para que se siente con la pareja y genere conciencia, porque puede ser que la hermana tiene una visión equivocada de lo que es el ministerio, o a lo mejor ha tenido experiencias desde su familia. Puede ser una hija de pastor que ha vivido toda su vida en el seno de una familia pastoral y conoce cómo funciona y pueda tener ciertas prevenciones que le desmotiven según la experiencia vivida. ¿Ya? La otra es que él se siente, el aspirante al ministerio se siente con ella y le genere conciencia. Pero si ella no quiere ir, no quiere decir que ella sea una mala creyente. Y no quiere decir que ella no se sujete a Dios. No. Las personas son libres, la oferta viene, pero yo tengo la potestad de decir sí o no. El hermano debe de saber que si se va con su esposa y lo obliga a irse, tarde que temprano, le tocará regresarse y será peor la frustración. Entonces lo que debe hacer es medir. ¿Es más importante ser pastor que tener mi familia? Es la pregunta que él debe hacerse. Y dependiendo de la valoración que haga, toma su decisión. Consciente que si sobrepusiera el ministerio por encima de la familia, con seguridad va a fracasar. Porque ¿qué hago yo como pastor con una Merceditas que a toda hora se convierte en la piedra de mi zapato? Pues yo no voy a poder tener paz, no voy a poder tener autoridad moral para instruir a la familia cuando vivo en una continua contienda y un permanente cuestionamiento de la compañera porque ella no quería y yo lo obligué. Entonces, hay una escala de valores. Dios en mi vida devocional y mi familia. Entonces ahí el llamado tendría que ser para los dos. No tanto que sea para los dos, porque el llamamiento, pues Dios habla es de pastores, pero se requiere que la esposa tenga la generosidad y la voluntad de someterse a su esposo sin lamentarse, sin cuestionar. Puede ser que a una mujer no le llame la atención el ministerio, pero diga, venga, yo amo a mi esposo y voy a apoyarlo en cualquier decisión que tome. Amén. Independientemente de que yo pueda, sienta, haga, tenga un liderazgo. Porque hay mujeres dentro del ministerio que son mujeres líderes y contribuyen mucho en el ejercicio ministerial. Hay otras mujeres que no son tan líderes, pero con su vida, con el buen trato que da a su esposo, con su buen testimonio en la comunidad, con su forma de vivir, pues hacen un aporte impresionante en el ministerio del pastor. Hay unas que son elocuentes, hay otras que son vivientes. Entonces las personas no pueden cuestionarse por la inactividad. Las personas tampoco pueden elogiarse por la actividad. Las personas hay que valorarse por la cualidad. Si una mujer, esposa de un pastor, no es una conferencista, no es una predicadora, no es una cantante, pero es una mujer fiel a Dios, fiel a su hogar, buena madre, buena esposa, buena cristiana, ¿qué quiere más el pastor? Pastor, pero es muy importante que el muchacho que va a salir al ministerio tenga en cuenta eso, ¿cierto? Porque dice, no, yo me voy. Va a fracasar, porque se va en contravía. Y mire lo que dice el profeta, podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Sí. ¿La respuesta cuál es? No. Usted debe de estar de acuerdo con su esposa para aceptar semejante responsabilidad. Amén. Y estar de acuerdo no es equivalente a que ella sea la predicadora de sus sueños, sino más bien que ella esté dispuesta
a renunciar a muchas cosas, a sacrificar muchas cosas por el servicio a Dios. Sin ella tener la carga de que es que yo tengo el llamado, por ejemplo. Pero si abiertamente una mujer aspirante al ministerio a través del llamado al esposo, desde antes de salir dice no quiero, no voy, no me gusta, es muy bueno que el aspirante replantee, piense, porque esto es una decisión muy importante en la vida, además es sagrada y no puede ser que por malos entendidos mañana se hagan un daño mayor. ¿Qué ha pasado, no? Sí, ¿Qué sí, hace? Y mucho, ya estando en el trabajo, ya estando Sí, señor. en la provincia. Nosotros hemos visto gente que Sí. se le ha venido la esposa al pastor Exacto. y le dice, yo no vuelvo por allá, porque no soporto que me ensucien la casa, por ejemplo. Exacto. O no soporto que traigan el niño y lo cambien en mi cama. Y uno como pastor es un siervo que debe estar para atender al rebaño. Y el que viene a la iglesia con botas a media rodilla llena de barro, que vienen con sus niños y requieren el apoyo del pastor, ahí debe estar la familia pastoral para apoyar, ayudar. Nosotros lo vivimos como pastores cuando iniciamos el ministerio. Mirábamos cómo llegaban los hermanos desde el sábado y se quedaban en la casa. Y ahí en la casa se hacía la comidita, el desayunito, porque eran muy pocos hermanos y ellos venían cansados, sudados, traían el racimito de plátano, la yuca, en fin. Y vivíamos una familia donde Merceditas no discriminaba porque la persona viniera como viniera. Y yo se lo digo porque hay, desafortunadamente, personas que están dentro del ministerio que creen que ser pastor es ser un rey. Yo, siendo directivo, visité una familia pastoral y lo primero que me dice el pastor es, hermano, por favor, quítese los zapatos porque los tapetes de mi casa son importados. Y yo pensé, si así actúa con el superior, ¿cómo actuará con las ovejas? Señor bendito. ¿Está claro? Si tienen invertido. Sí, para eso necesita. Entonces, por eso, para ser pastor, pues, los requisitos están en 1 Timoteo, capítulo 3. Me dijo una hermana, eso es para usted, hermana Merceditas, yo no. Así. Así. Ahí está. No, es que ser esposa de pastor es complicado. Sí. Porque al final, pues, hay gente, yo fui a posicionar a un pastor y me llamó la atención. Ambos eran profesionales. Él era un gran psicólogo, es un gran psicólogo, pero también un gran hombre de Dios. Y estaba muy bien casado, estaban recién casados. Una niña, era una niña. Y cuando voy a posicionarlo, lo que salen los creyentes ahí en la pequeña congregación es, bueno, pues la esposa del pastor está muy joven para que haga cafetería. Qué pecado. Y era una niña que no había tenido esas experiencias y que llegaba por primera vez a enfrentar. No. La mujer del pastor siempre está en la mirada de todos. Cómo viste, cómo camina, con quién habla, cómo actúa. Sí. No, de verdad es más difícil ser esposa de pastor que ser Amén. Amén. Sí, porque Con el pastor todas al las de la final ley. es el llamado, es el hombre puesto, tiene la autoridad. Sí. La esposa es su coayudante Y se adapta. y se adapta. Eso sí, que se debe tener en cuenta que la mujer es el 50 o el 60% y en algunos casos, Ja. como los que yo conozco, Sí. Uy, sí. hasta el 95% del ministerio del pastor. Porque hay pastores que realmente dejan mucho que desear, pero están tan bien acompañados Sí. que se sostienen y Dios los bendice. Amén. Necesitamos pastores y esposas de pastores que juntos halen para el mismo lado. Amén. Amén, hermano Carlos. Mire, escucha esta pregunta, hermano Carlos. Preguntan, ¿está bien trabajar con trading? Yo pienso que no, porque se gana mucho dinero y no está bien ganar mucho dinero. Oiga. ¿Qué es el trading? Bueno, el trading es ese trabajo que consiste en el mercado financiero,
que se trabaja a Trabajar través en de las las bolsas y consiste en la compra y venta de activos. Compran y venden, sí señor. Subió el dólar, Exacto, bajó el dólar, compro. exacto. Y cuando sube, vendo. Que está muy de moda. Eso es hay cualquier cantidad de gente Sí. que tienen ese proyecto de vida en el campo laboral. Ahora, que si está mal, no. Es un trabajo. Y eso sí, tiene que estar dispuesto a perder. Yo conozco un amigo que sea la oportunidad para decirle a los pastores, porque este es un medio que lo escuchan pastores. Sí señor, claro que sí. Yo tenía un amigo que era pastor y logró reunir con mucho esfuerzo 6 millones de pesos. Quiso abrir una cuenta en una entidad bancaria de nuestro país. El asesor le dice, ¿por qué no invierte en acciones? Invierte esa plata en acciones, que eso le crece. Y el pastor ingenuo se ha dejado. A los 6 meses él va a mirar cuánto ha crecido su capital. Y encontró que antes le debía al banco. Porque si yo compro la acción a 5,000 pesos y hay una caída y llega a 1,000, pues ya estoy perdiendo por cada acción. Muy 4,000. delicado. muy Es un delicado. mercado muy delicado. Las personas que se meten en eso tienen que saber trabajar. Y los creyentes no se dejen llevar de quienes les ofrecen eso, Exacto. porque las acciones son fluctuantes. Exacto. ¿Sí? Entonces es muy importante asesorarse en primero antes de. Pero que si es malo trabajar en eso, no. Es un trabajo Muy riesgoso, muy riesgoso. Eso sí, es muy riesgoso. Es muy riesgoso porque se está manejando el capital de alguien e invierte de una manera equivocada, pues va a tener un problema. Es ahí que por eso existen los corredores de bolsa, Exacto. que son expertos en ese campo. ¿Ya? Tremendo. Pero Mire. que sea pecado ganar, no. Lo que es pecado es perder. Así complicado. Que uno invierta su patrimonio y de la noche a la mañana resulte con las manos cruzadas. Amén. Pastor, mire esta pregunta. Si yo le presto plata a la construcción del templo, se le prestó al pastor y a la junta y han trasladado al pastor y esa persona acepta que la deuda y ellos aceptan que la deuda la asuma el pastor. Huevo. Debe ser la junta que acepta Ah, que ok. porque el pastor lo trasladaron. Pero han pasado 5 años y el pastor no responde, aunque se le han dado varias opciones. Ayúdeme, pastor. Bueno, es muy sencillo. Es que el proceso estuvo mal hecho. Sí. ¿Por qué? Porque según la reglamentación de la iglesia, para que un pastor consiga dinero prestado, primero tiene que informarle a los directivos distritales. ¿Ya? A ver, yo coloco ejemplos. Necesito 5 millones de pesos urgente porque hay un hueco. Pues yo puedo decirle con la junta local a un hermano, vea, se nos está cayendo el techo, necesitamos 5 millones y vamos a pagarlos. Pues eso es una cosa. Pero si es de gran cuantía, tiene que ir a los directivos distritales. Y para ir a los directivos distritales debe estar avalado por la junta local. El pastor no debe de adquirir esa deuda. No, Sin él permiso. es simplemente, claro, él para adquirir la deuda primero tiene que hablar con sus superiores. Con sus superiores. Si sus superiores del distrito avalan la deuda, eso quiere decir que el pastor se puede ir, lo pueden trasladar y la deuda queda y el pastor que llega está llamado Exacto. a seguir con el proyecto y a pagar esa deuda. ¿Está claro? Sí. Si el crédito lo hizo el pastor a su título personal, sin haber tenido en cuenta ni a la junta local, ni a los directivos distritales o nacionales, el pastor ahí sí será responsable. Sí. Inclusive puede perder el ministerio. Claro que sí. ¿Qué debe de hacer el hermano? Si el pastor que asumió la deuda con la junta local es alguien que está con tarjeta de predicador
o licencia local, debe de hablar con su pastor superior para que busquen la salida de una manera concertada. Si es un pastor con licencia general o de ordenación, hay un conducto regular que son directivos distritales. Decirles, venga hermano, tengo esta dificultad, presté un dinero y hace tantos años y no me lo pagan, yo necesito que usted me ayude a ver cómo hago. Seguramente que le van a llamar la atención al pastor y a la junta local para que ellos asuman la responsabilidad de pagar. Si la junta local dice, nosotros no asumimos, no estábamos de acuerdo, él fue el que quiso, se la van a exigir a que el pastor la pague. ¿Está claro? Amén. Mucho cuidado con eso. Tremendo. Sí, los dineros de la iglesia y para la iglesia son sagrados y el pastor no debe de meter la mano. Sí, ahí. ni asumir deudas. No. Muy complicado. Complicado. Pregunta, hermano Carlos. Dios los bendiga. ¿Por qué se dice que la salvación es individual y que nosotros como padres no debemos obligar a los hijos a ser cristianos? Pero por otro lado, la Biblia dice que el padre no llevará el pecado del hijo ni el hijo del padre. Y se dice que debemos de dar cuenta de a Dios por nuestros hijos. Lo que pasa es que hay varias etapas en la vida de los hijos. Hay unas etapas en la vida de los hijos sobre los cuales nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hay otra etapa en la vida de los hijos donde ellos tomarán sus propias decisiones y se harán acreedores al juicio acorde a sus decisiones. Entonces yo soy responsable de mis hijos ante Dios y ante la sociedad mientras ellos estén bajo mi responsabilidad. Y eso se da cuando ellos son menores de edad. Cuando ellos son mayores de edad y toman decisiones equivocadas, entonces ahí el padre no lleva el pecado del hijo, ni el hijo lleva el pecado del padre. Pero sí hay que estorbar, pastor. No, claro. Hay que estorbarle a los hijos el pecado. Exactamente. Entonces vamos por partes. Si mi niño tiene 4, 5, 10 años, yo tengo el control. Diferente. Exacto. Pero cuando mi hijo ya quiere tomar sus propias decisiones, yo tengo que sentarle y decirle, si usted toma sus decisiones en el campo negativo, es porque está en condiciones de asumir responsabilidad. Y yo como padre no puedo permitir que usted haga lo malo. Así que si usted quiere hacer lo malo, mi casa no es su casa. Porque yo tengo que responder ante Dios y no puedo permitir su pecado en mi casa. En base a esa pregunta, una hermana pregunta, mi esposo tiene un hijo de 15 años fuera del matrimonio. Él dice que el muchacho dice que no le gustan las mujeres y él se maquilla. Quiero saber si estoy haciendo bien permitiendo que el muchacho venga a mi casa a pasar vacaciones. O sea que ese es el problema de las personas que van regando hijos por toda parte y no hay quien los controle, no hay quien los oriente. Ese muchacho no ha tenido papá. No ha tenido papá. Que él viene a la casa del papá a visitarlo, pues de todas maneras es su hijo. Pero lo que sí deben de hacer es no permitirle su comportamiento dentro de su casa. Y más si tiene familia. Y más si tiene hijos, niños. Sí, muy delicado. El deber eso. del padre es decirle, venga, si usted va a visitarme, venga como debe de ser. Pero aquí no venga con cara de hembra cuando eres un macho. Con malas mañas. Porque eso usted de alguna manera está influyendo de manera negativa en la vida de mis niños. Y Claro. eso no lo puedo permitir. Claro. Pero ahí el más grande responsable es aquel señor que coloca a sus hijos en cualquier parte sin ninguna responsabilidad, luego va y consigue otra mujer y desafortunadamente la señora no supo establecer la diferencia, se dejó llevar por el léxico o por la apariencia y no midió consecuencias. Y casi siempre, y Mercedita lo sabe, hemos tenido cualquier cantidad de charlas con parejas que tienen problema por los hijos del otro.
Por eso siempre le decimos a quienes llegan con el pensamiento, hermano, es que yo tengo 3 hijos y él tiene 2 hijos y estamos enamorados y queremos casarnos. A mí me ha tocado decirle de frente a la persona, ¿cómo necesita recordar alguna vez? Hay una pareja que viene y la señora dice, yo estoy enamorada, y él dice, yo estoy enamorado. Y ella dice, yo tengo una niña. Entonces yo le hablo con la verdad. ¿Y usted se va a casar con él? Es muy posible que mañana él le esté persiguiendo a su hija. Ay. Usted estará vieja y fea. Sí, y la señor. niña estará en la flor de su juventud. Sí, sí, sí. Usted tiene que medir. O sea, lo he hecho de esa manera abierta, buscando que reaccione la gente. Un día en la iglesia se me acerca un hombre y me dice, delante de una mujer joven que tiene 2 niñas, pastor, es que yo quiero casarme con ella. Le pregunto a ella, ¿y usted quiere casarse con él? Sí. O sea que usted quiere que mañana él esté detrás de sus 2 hijas. Eso sonó duro en el momento, el tipo reacciona, pero entonces me toca darle la terapia a través de la experiencia que he tenido como pastor. Y no le han cascado, pastor. No, por la misericordia. No, hermano, es que el pastor debe de ser franco. Sí. Pero no tan Y directo. decirle, no, porque mañana tienen el problema y entonces vienen donde el pastor. ¿Y qué hago? Si usted me hubiera generado conciencia. No, el pastor está para persuadir, para orientar, para aconsejar, buscando que quienes toman semejante decisión lo hagan a conciencia. Y tristemente las estadísticas así lo dicen. Pero Hay uno claro. que puede hacer. O sea, es la gran mayoría de casos se da eso. Sí, sí. La mayoría de abusos Sí, se da señor. por el padrastro. Exacto, sí, señor. Es impresionante, es Pero impresionante. Claro. Entonces, ponga cuidado, señora, que se fue para la luna antes. Y entonces cuando bajó de allá, ya traía el bebé. Y ahora tiene la bebé o el bebé y quiere casarse con un tipo. Me acaba de llegar una persona, me acaba de enviar un mensaje, Merceditas, donde dice, pastor, ¿cómo le parece que yo, pues, tuve mi aventura y el resultado un bebé? Sucedió que teniendo el bebé 2 años, me he enamorado de un tipo. Son inconversos en ese momento. Y resulta de que el tipo me abusó del niño hasta que tenía 10 años. Y sucede que hace 20 años estoy casada. Póngale pues cuidado. Y apenas hoy me vengo a dar cuenta. Y mi hijo odia a mi marido. Ay. Y ya hoy somos cristianos. Ya son cristianos. Pero tienen el problema. Ajá. ¿Cuál? Que su marido en su vida de pecado abusó del niño. Ay, ay, ay. Y después de 22 años, la señora se da cuenta que el que es su marido ha abusado de su niño. Esto tiene que servirle a la gente. Si se atreve a tener hijos, tenga en cuenta que por encima del placer están los hijos. ¿Está claro? De la pelea, luche por sus hijos, críelos, cáselos. Y una vez que estés libre, entonces enamórate y cásate. Hablo con él, hablo con ella, con ambos, en esta mañana. Si se atreven a casarse teniendo ya hijos, entonces pongan las cosas claras para que mañana no tengan problemas que le generen dolores tan graves como el que haya violencia de los unos hacia los otros por el comportamiento indebido o incluso tenga que llevar su marido a la cárcel. ¿Recuerdas? Un hombre llega a mi casa y me dice, pues él pensó que yo iba a justificar lo malo, ¿no? He abusado de mis 2 hijas. Y ella es creyente, el tipo no lo es. Y he tenido aventuras con más de 150 mujeres. O sea, el tipo era el chacho, pues. Y ahora viene a la iglesia a decirme, pues, que él está muy arrepentido, que él quiere buscar de Dios. Le digo, no, el cielo no se le cierra a usted por eso. Eso. Pasa que usted tiene una deuda social y la tiene que pagar.
El hecho de que usted se arrepienta, se convierta y se bautice, no quiere decir que la deuda queda saldada aquí. No lo exime eso. Dios le perdona, pero usted sí tiene que ir a pagar. Y allá lo tienen. Claro. 45 años. Wow. Uy, sí. Esto es complicado. Señora, antes de acostarse, piense que puede quedar embarazada. Y antes de casarse, piense que su hija o su hijo puede ser víctima de ese presunto que usted dice que lo ama y que él la ama. Ponga cuidado. Sigamos. No, si sigo hablando aquí, mejor dicho. Y bueno, y no solamente que tenga usted unas niñas y se vaya a casar con un hombre, porque también así tenga niños varones, No, por eso. casos de abusos hay Sí, muchos. sí, sí. Claro. Eso es igual, es lo mismo. Pregunta, hermano Carlos, Dios los bendiga. Bueno, dice, quisiera preguntarle sobre el versículo de 1 de Juan 5:8. Sé que esa parte fue agregada a la Biblia, pero ¿qué quiere decir que son tres los que dan testimonio? En la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Venga, es igual a que yo pudiera decir y escribir en la nota marginal. 3 son los que dan testimonio en mi casa. Mi tío, mi abuela y mi suegro. Al final no es palabra de Dios. O sea, el hecho de que aparezca un artículo, un texto que viene por vía exegética, sesgado según la escuela filosófica, realmente para el verdadero estudioso de la Biblia simplemente le sirve como información de dónde y el por qué aparece, pero no lo edifica en su salvación. Exacto. Entonces, es el equivalente a que yo diga cualquier cosa, lo anote en una nota marginal y a alguien le parezca importante, pero no tiene más significado ni más importancia. Pastor, le escriben desde España y le preguntan, ¿cómo se originó la Biblia? ¿Quién la escribió? Bueno, la Biblia está escrita por más de 40 autores. ¿Ya? Estos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. En otras palabras, cumplieron la misión de secretarios de Dios. Dios les habló y ellos escribieron. El caso, por ejemplo, de la carta a los romanos es muy interesante. Siempre se dice que Pablo escribió la carta a los romanos y Pablo no escribió la carta a los romanos. Yo, Tercio, con mi propia mano he escrito. Fue el escriba. O sea, él era el secretario. El Espíritu Santo vino sobre Pablo. Todo lo que Dios le mostró a Pablo, Tercio lo escribió. Entonces, la Biblia es de inspiración divina, llegando a nuestro alcance a través de escribas, que en este tiempo se llamaban así, Sí. que plasmaron en papel, en pergamino o en papiros los pensamientos de Dios según la revelación que recibían de Dios. Exacto. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo entender qué es la palabra de Dios? Porque a pesar de que son más de 40 autores de diferentes culturas, de diferente formación académica, en diferentes tiempos, conserva un pensamiento central Sí. y además que es cristocéntrico. Amén. Uno está escribiendo, yo qué sé, en Italia y el otro está escribiendo en Jerusalén, que nada tienen que ver. Y sin ponerse de acuerdo, resultan escribiendo un mensaje completo que no da pie a la equivocación, a la confusión, sino que tiene un mensaje claro. Exacto, coinciden unos con Claro. otros perfectamente. De ahí que los apócrifos, Encajan. de ahí que los apócrifos no entren porque no Eso, encajan. Porque no encajan. Los apócrifos no ingresan a esos cánon del Antiguo y Nuevo Testamento porque sus escritos difieren del texto sagrado. Exacto. Y no fueron avalados ni por Jesús, ni por los apóstoles, Exacto. ni por los padres de la iglesia.
Siga. Bueno, y obviamente llegan nuestros tiempos después de que sale la imprenta. Ah, La claro. imprenta la logra multiplicar mucho hasta que la traduce. Pero ya es la reproducción. La reproducción. Pero es la misma palabra. Exacto. Yo puedo escribir 1.000.000 de veces la palabra Jesucristo es Dios. Y eso no quiere decir que sea diferente. Exacto. Es simplemente lo que fue escrito. Amén. Mano Carlos, nos preguntan. En la historia del criado de Eliseo, que se le castigó por la lepra de Naamán, ¿es correcto pensar que en este tiempo Dios nos castiga así como al criado de Eliseo? Es que el caso de Eliseo, usted recordará el fenómeno. Vamos a traer aquí el cuadro, ¿no? Resulta que por la obediencia de Naamán a Eliseo, al ir a sumergirse en las aguas del río Jordán, quedó limpio. Sí. El siervo de Eliseo, ¿cierto? Ujú. Se encuentra y recibe prebendas. Cuando al final no era el trabajo del siervo ni el trabajo de Eliseo, era la obra de Dios. Y cuando Eliseo se da cuenta de la acción, hay una enseñanza muy linda ahí. Entonces, Eliseo le dice, la lepra que había en él será sobre ti, y se volvió leproso. Es algo así como enseñándole al hombre que lo que Dios hace no tiene el hombre por qué sufructuarse de ello. Ahora, que si puede pasar hoy, puede darse, pero de otras maneras, no necesariamente con lepra, porque recuerde que la connotación de la lepra en la cultura hebrea era símbolo de pecado y de separación del pueblo. En nuestra cultura la lepra es una enfermedad que no viene por herencia. ¿Sí? Que una persona puede resultar leprosa, que no necesariamente es por el pecado, que simplemente es una enfermedad, que separa a la gente porque piensa que contagia. Sí. Pero aquí cerca, nuestro Bogotá, hay una población donde la llaman el pueblo de los leprosos. Sí, señor. Pasamos por ahí precisamente hace poquito. Claro. Sin embargo, hay gente mayoritariamente que no tienen ese problema. Entonces hay que mirar también es el contexto cultural, lo que representaba allá y lo que representa hoy. Puede ser que una persona cuando haga algo indebido, del mismo orden que pasó con Eliseo, las consecuencias puedan ser iguales o peores, no necesariamente a través de la lepra. Amén. Pastor, un amigo se arrepiente y se convierte y no se alcanza a bautizar y muere. ¿Qué sucede con el alma? Yo digo lo que la Biblia dice. El que creyere y fuere El que bautizado. creyere y fuere bautizado, este será salvo. La Biblia no dice el que crea se salva. Y No. se apunte a bautizar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia tiene una regla. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. Ahora bien, ¿Y si se muere solo creyendo? por ejemplo, el himno 16 es muy bonito. Hay de de lluvias que de muere bendición. casi creyendo completamente Exactamente. perdido. Ahora, ¿qué pasará con este medio santo? Bueno, no me compete a mí ni llevarlo al cielo ni llevarlo al infierno. Yo dejaría a Dios, que es soberano, ¿qué hace? Solo en la teología tomasista Exacto. existía el pensamiento y existe aún Existe. el bautismo de la buena fe, Exacto. que está relacionado con el interrogante que aquí están haciendo, pero que es simplemente un argumento filosófico que no es avalado por la Biblia. Buscando solución a todo. Buscando soluciones que el hombre debió de solucionar a tiempo. Exacto. A tiempo.
Porque ¿cuánto tiempo Tú. tuvo esa persona? ¿Cuántas oportunidades? Y a lo mejor, cuando ya no podía hacer pecado, dijo, bueno, pues como ya no puedo hacer nada, lo único que me espera es la muerte, voy a bautizarme y resulta que yendo al bautismo se muere. Entonces, el reino de Dios no es por conveniencia, el reino de Dios es por convicción. Quien crea el evangelio debe hacerlo convencido, y no importando la edad ni lo que tenga que dejar. Hay muchos que se mueren sin Cristo, todo porque no quieren dejar a una mujer, a un hombre, a el placer, al vicio, a la violencia. Hay un sinnúmero de cosas que hacen que los seres humanos se sientan tan aferrados que valoren más aquello que lo que Dios les está ofreciendo. Y en razón a esa decisión son los resultados. Dieguito. En base a la pregunta anterior, dice, con respecto al texto que mencionó, ¿por qué se sabe que ese texto no es inspirado por Dios? ¿Y por qué está en la Biblia? Se sabe que no es inspirado por Dios porque si usted va a los códices más antiguos, Primera de Juan 5. sí, Claro. no aparece. Y en esos códices, Exacto. después aparecen nuevas versiones Exacto. donde dice que ya incluyen ese texto, dice, este texto no aparece en los escritos más ya, antiguos, ya. sino que vino por vía exegética. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si hay Biblias que tienen una rayita en la parte inferior y debajo de la rayita hay unos apuntes. Casi siempre se llaman Biblias de estudio. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el editor? Leyó el texto y le pareció bonito y hizo un argumento y lo colocó debajo de la rayita. ¿Qué pasó con el otro que vino a producir la nueva edición? Dijo, ve qué interesante este comentario. Entonces, quita la rayita y coloca el pensamiento y luego aparece como texto. Por eso hemos venido insistiendo. Lean el librito llamado Breve Historia del Texto Bíblico o Cómo nos llegó la Biblia. Querido oyente, tenga en cuenta que la Biblia Reina Valera que usted tiene ahí en sus manos, pues ha pasado por muchas revisiones, ediciones, se le ha quitado cosas, se le ha puesto otras, por eso es bueno acudir a otros textos, otras Biblias con estudio, con notas de pie de página, que le ayudarán mucho a comprender el texto bíblico. Claro, mire que una de las protestas del doctor Domingo Fernández, cuando escribe el libro Una conspiración contra las Sagradas Escrituras, lo hace en relación a la mutilación de la versión 1909. Imagínese. Cuando traen a la luz la versión Dios habla hoy. Exacto. Entonces él hace una comparación de todos los textos que quitan para ajustarlo a la exigencia del consumidor mayor que quiere que no aparezca. Exacto. Entonces ahora la comunidad X, Y o Z quiere una Biblia donde diga que no es pecado adulterar. Entonces pronto aparecerá la Biblia donde en los 10 mandamientos desaparecerá la palabra no. Exacto. Entonces leerá adulterarás, fornicarás. Pues el hombre la hace a su amaño. Alguien Su le puede generar, conveniencia. porque yo sé que esto que estamos diciendo aquí también es muy delicado. Porque alguien puede entonces entrar a hacer juicios con relación a la veracidad de la palabra. Yo quiero que sepan que desde que yo era niño, mis padres y aquellos padres de la fe siempre nos dijeron, va a venir el día en que la Biblia va a ser quitada del pueblo. Y yo pensaba que era el equivalente a que llegaban a la casa, reunían nuestras Biblias y se las llevaban. Sí. Como sucedió la noche de San Bartolomé en Holanda. Sí, señor. Eso era lo que yo pensaba. Pero no, la Biblia la van a ir quitando. Ya el Papa de Roma dijo, hay que hacer una nueva Biblia porque la Biblia que tenemos es obsoleta. Ese es el problema. Pues yo le he dicho a Merceditas, cuando yo parta,
venda todos los libros, pero esta Biblia del año 338 después de Cristo Se la regala el pastor Diego. no se puede leer, porque uno encuentra ahí Mucha fe, tan mucha fe. original todo. Sí, sí. Entonces, uno sí tiene que poner cuidado. Las diferentes ediciones de la Biblia son muy importantes tenerlas, Sí, porque nos ayudan sí. como biblioteca de consulta, donde a veces hay textos que no entendemos porque vivimos en otro tiempo y el idioma ha evolucionado según la necesidad del hablante. Sí, señor. Entonces, hay palabras que no entendemos allá, pero que con otras versiones, eso es lo que yo hago. Sí. Cuando sí. leo un texto que no, Claro. mi estructura cultural y formación no me da la capacidad de entender cómo Sí. pensaban allá, entonces comienzo y me van dando un hilito hasta que llego a en sí la esencia de lo que el pasaje quería Y esa es una recomendación que también suelo hacerle a los hermanos que llegan y dicen, pastor, es que no logro entender la Biblia en algunos textos. Claro. Es por eso que hay palabras Pues, muy complejas que No, de y pronto y no. que hay unas herramientas Claro. que el estudiante debe tener en cuenta. Y es quién, a quién, cuándo y por qué. Exacto. Y aparte de eso, tener un diccionario Exacto. ahí en su biblioteca, tener una concordancia bíblica es muy importante, tener un libro como el Compendio Manual, que me parece que es muy objetivo. El Compendio Sí. Manual de la Biblia es un libro muy objetivo, plantea inclusive las diferentes corrientes acerca de diferentes temáticas Sí. que son muy interesantes. No olviden que uno no puede creer todo lo que ve, todo lo que lee y todo lo que oye. Usted debe tener la madurez suficiente para leer, para ver y para escuchar. Amén. Y las incógnitas que surjan en el estudio deben de llevarlo a estudiar más Claro. y a buscar otras fuentes y a tener otra manera Sí. de información, que puede ser a través de los viejos. Sí. Porque lo que hoy aparece escrito, que ayer decían que era verdad, ya no lo es. Entonces, cuando yo tengo esas incógnitas, pues yo debo de preocuparme por investigar. Sí. En mi caso personal, yo soy muy inquieto. Sí. Y me gusta mucho investigar el porqué del porqué. Sí, está bien. Que no puede ser que Claro. algo me aparece y yo, ¿sí? Se lo cometero. Que salió la Biblia, que ahora sí las maravillas. Pues yo debo de consultarla, mirarla a la luz de otros textos más antiguos y saber, entender qué fue lo que quisieron decir con esa nueva versión.